Vamos a retomar el capítulo anterior en donde vimos un ejercicio con macros, en donde consolidábamos información de varias hojas en una sola. Vamos a ver en esta práctica 2 cómo modificar el proyecto anterior para que corra la macro desde la hoja número 1 o desde la hoja que insertamos en donde estaba el acumulado, sin necesidad de activar cada una de las hojas e ir pegando la información. ¿Y esto qué significa? Que la macro la vamos a hacer todavía más eficiente, adecuarla a varios escenarios y conforme hagamos la modificación vamos a ir aprendiendo otros conceptos de macros. Vamos a pulir la macro de la práctica anterior. Esto significa que la vamos a hacer mejor, más eficiente. Vamos a identificar más de una hoja para omitirlas y no copiar sus datos. Vamos a consolidar el contenido de las hojas con la misma cantidad de columnas desde la primera hoja, sin necesidad de activar cada una de las hojas e ir copiando y pegando. Vamos a hacer que la macro funcione incluso si tenemos hojas ocultas. Y vamos a hacer referencia a las hojas sin importar que estén ocultas. En base a una pregunta que me hicieron, vamos a ver la diferencia entre select y activate. Es muy simple, pero es importante conocerla. Y entenderemos nuevos conceptos que ya hemos trabajado anteriormente en este curso, como lo son offset y resize. Estos conceptos nos van a ayudar para entender cómo seleccionar rangos dinámicos y de preferencia que estén en otras hojas. Si viste el capítulo anterior, el capítulo número 27, recordarás que contamos con este archivo en donde contamos con 3 hojas, las cuales tienen la misma cantidad de columnas, pero diferente cantidad de filas. Lo que hicimos fue elegir cada una de las hojas, elegir su contenido y consolidarlo en una hoja nueva, una hoja que se insertó. Aquí está la hoja que se llama Excel Info. Esta hoja no tiene datos que me interese copiar, entonces en la macro vamos a omitirla. Vamos a recorrer rápidamente esta macro para que veas cómo funciona y posteriormente te voy a indicar cómo la podemos optimizar y aprender conceptos nuevos y aprendamos por supuesto que no hay una manera única de hacer las cosas. Siempre hay más de una manera en la que podemos optimizar macros. Me voy a la ficha programador, Visual Basic, y aquí tenemos la macro que se llama agrupar hojas. Vamos a mover esta ventana, la muevo acá. Voy a utilizar la tecla F8 para recorrer cada una de las líneas y veamos cómo funciona la macro que hicimos paso a paso en el capítulo número 27. Presiono F8, F8 en varias ocasiones. Bien, se agruparán las tablas de igual estructura. ¿Desea continuar? Sí. Voy a presionar F8 en varias ocasiones. Ahí vimos que se insertó una nueva hoja y se copió el encabezado de una de las hojas. Aquí recorremos cada una de las hojas. Si se fijan ahí, activamos la hoja que se llama sucursal 1. La activamos, seleccionamos el rango, lo copiamos, nos vamos a la hoja 1 y lo pegamos. Esto lo hacemos en cada una de las hojas. Vean cómo activamos, copiamos, nos regresamos a la hoja 1 y pegamos. Y así lo hacemos con todas las hojas. Posteriormente nos vamos a cada una de las hojas y elegimos la celda A2 y la macro ahí termina. La macro que acabamos de ejecutar la escribimos paso a paso en el capítulo anterior y la ejecuté rápidamente para que veas cómo hicimos el traspaso de cada una de las hojas a la hoja que se llama concentrado. Aquí fueron solamente 3 hojas, pero ¿qué pasa si tenemos 10 o 20? El proceso sería un poco más lento. Y ahora, voy a eliminar esta hoja concentrado. Vimos que la hoja que se llama Excel Info la omitimos y no copiamos la información. Ahora bien, voy a presionar este botón y se va a insertar una nueva hoja. Le vamos a poner hoja prueba. Yo quiero consolidar la información de la hoja sucursal 1, 2 y 3, omitiendo hoja prueba
y ExcelInfo. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Aquí en la macro le estamos diciendo si la hoja o el nombre de la hoja es diferente a ExcelInfo, entonces pasamos la información de cada una de las hojas a la hoja número 1. Si yo quiero también validar otra hoja, le vamos a decir, si la hoja con el índice que estamos trabajando en el for, su nombre es diferente a ExcelInfo and o y sheets u hojas, lo que tengamos en la variable i, punto name, es diferente a hoja prueba. Entonces, aquí estamos omitiendo hoja prueba y ExcelInfo. Vamos a probarla. Voy a correr la macro, si quiero continuar, y listo. Se insertó la hoja nueva, concentrado, y me acumuló la información de todas las hojas, pero me omitió hoja prueba, que no hay nada, y ExcelInfo. Voy a borrar esta hoja. Vemos aquí el método activate. Igual podemos decirle select. ¿Cuál es la diferencia entre select y activate? Cuando usamos activate es cuando activamos cada una de las hojas. Si utilizamos select con una hoja, realmente hace lo mismo. Pero si ustedes quieren seleccionar varias hojas, por ejemplo, si yo presiono la tecla control y elijo otras hojas, aquí elegí 3 hojas. Esto con macro se haría con un select, seleccionar 3 hojas. Con activate solamente podemos activar una hoja a la vez. Esta es la diferencia entre activate y select. Y ahora sí vamos a pulir la macro. Esta parte de la macro activa una hoja, copia el rango, se va a la hoja 1 y pega. Elige la siguiente hoja, copia y pega. Este código lo vamos a optimizar. Lo que haremos es, cuando se inserte una nueva hoja con el concentrado, desde la misma hoja, incluso sin cambiarnos de celda, vamos a copiar y pegar, o vamos a pasar más bien, aquí los valores de la hoja 1, la hoja 2, la hoja 3, pero sin movernos a las hojas, sino desde la misma hoja. Recordemos en los capítulos iniciales de este curso que, por ejemplo, si usamos la grabadora de macros, tenemos que activar las hojas y hacer las acciones. Pero cuando vimos referencias a celdas o referencias a hojas, vimos que no necesitamos elegir el objeto si queremos mandarlo llamar o si queremos hacer referencia a él. Aquí es donde vamos a utilizar offset y resize para hacer referencia a este rango y pasarlo acá. Pero desde la hoja 1, insisto. Voy a eliminar esta hoja. En el capítulo anterior me hicieron un comentario. Es correcto, la variable j no la utilizamos. Entonces la vamos a borrar, ya que esta no se utilizó en este módulo. Voy a declarar algunas variables que van a ayudarme a la optimización de esta macro. Primero, la variable rango como rango o de tipo range. Después la variable rango 2 de tipo rango, tipo range. Después la variable cuenta f o cuenta filas como integer. Después la variable cuenta f2 o cuenta filas 2 como integer. Y al final la variable cuenta c o cuenta columnas como integer. Aquí con for recorrimos cada una de las hojas y copiamos y pegamos. Entonces el for nos va a seguir sirviendo, pero ya no vamos a tener que seleccionar las hojas. Entonces voy a seleccionar toda esta sección de la macro y la voy a comentar. Voy a dar clic aquí en este botón, bloque con comentarios. Esta sección para esta macro ya no va a servirme, porque, insisto, vamos a optimizarla. Cuando hagamos referencia a la primera hoja de sucursal 1, yo necesito hacer referencia a este rango, sin encabezados.
y después al siguiente rango sin encabezados, como lo voy a hacer con las propiedades offset y resize. Entonces vamos a crear una macro como prueba, le vamos a decir subtest. Recuerden que mis macros temporales les pongo siempre test. Voy a dar clic en este botón porque quiero que se muestre solamente esta macro y vamos a crear una macro de prueba para entender cómo hacer referencia a esta parte. Escribo range o rango a2 punto current region. Current region o la región actual va a ser todo esto, incluido encabezados. Ahora, punto offset. Offset, recordemos que nos va a ayudar a movernos columnas hacia la izquierda, hacia la derecha, filas abajo o hacia arriba. Entonces, si yo le digo 1,0 punto select, aquí quedamos que current region va a ser esto. Entonces, si yo me muevo una fila hacia abajo y selecciono, veamos lo que va a suceder. Corro la macro y vimos que se seleccionó ahora hasta la fila número 15. Es como si se hubiera agarrado el bloque completo y se mueve una fila hacia abajo. Sin embargo, la fila 15 está vacía. Esa no me sirve. Lo que yo quiero es ahora redimensionar este rango para que esté hasta aquí, sin encabezados. Entonces, voy a quitarle el select. En lugar de select, le voy a poner resize, es decir, reajustar o modificar el tamaño. Aquí le voy a decir 13, ¿cuántas columnas quiero? Quiero 7 columnas. Utilizando offset, se elige hasta aquí. Pero al decirle resize 13, 7, es 13 filas y 7 columnas. Veamos. Punto select. Corro la macro y veamos cómo se selecciona eso. Hasta aquí espero que esta línea haya sido clara. En caso de que no, pausa el video, regrésate un poco y repite en donde explico esta parte. Vamos a continuar con la macro. Voy a borrar esta macro y vamos a mostrar otra vez la macro de agrupar hojas. Y una vez que nos quedó claro el tema de el offset y el resize, vamos a hacer lo siguiente. Voy a usar la instrucción set y voy a definir un rango a una variable de objeto. Esto ya lo hemos visto en otros videos. Rango va a ser igual a sheets i, que es el índice i del ciclo for, punto range o rango a1 punto current region. Recordemos, la variable i me va a guardar los valores desde 2 hasta cuenta. ¿Y qué guardaba cuenta? El conteo de hojas del archivo, que sería 1, 2, 3, 4, 5. El ciclo for va a recorrer de 2 hasta 5. Cuando hacemos referencia aquí a la variable i, que es esta, en la primera vuelta i va a valer 2, que sería esta hoja, sucursal 1. Aquí le estamos diciendo que rango va a ser igual a la región actual, que sería todo esto. Posteriormente lo vamos a redimensionar. Ahora, la variable cuenta f va a ser igual a rango punto rows punto count. El conteo de filas quiero que se guarde en la variable cuenta f. Ahora, la variable cuenta c o cuenta columnas va a ser igual a rango.columns.count, el conteo de columnas de ese rango. La variable rango me va a guardar los rangos de cada una de estas hojas, pero también tengo que definir otra variable que me guarde el rango de la hoja 1, es decir, la hoja en donde vamos a
acumular la información de las demás hojas. Entonces vuelvo a utilizar set, pero ahora rango 2 es igual a sheets. Aquí en este caso le pongo 1, porque va a ser la hoja 1. Siempre va a ser la hoja 1. Punto rango o range a 1 punto current region. Igual, la región actual, pero ahora de la hoja 1. Ahora, cuenta F2, es decir, cuenta de filas, pero ahora de la hoja 1 va a ser igual a rango 2.rows.count. Aquí quiero guardar el conteo de filas de la hoja 1. ¿Esto por qué? Cuando yo cuente las filas de la hoja 1, a partir de aquí voy a pegar la información de la hoja 2. A partir de acá, la información de la hoja 3. Es por eso que la variable cuenta F2, cada vez que se corra un ciclo o cada vez que se corra uno de los elementos de 2 hasta lo que valga cuenta, la variable fila va a estar modificando su valor. Siempre en la última fila vamos a ir pegando los valores de las demás hojas. Vamos a copiar y pegar la información de las hojas hacia la hoja 1, pero desde la misma hoja 1, sin movernos de ahí. Le digo rango.offset. Rango. Rango es el rango de cada una de las hojas. Offset, como lo vimos hace rato, 1,0. Queremos que se mueva esa selección hacia abajo una fila. Una vez que se mueva, punto resize, es decir, modificar el tamaño. Yo no sé cuántas filas va a tener cada una de las hojas. No sé el dato, pero sé que está guardado en una variable. ¿En cuál variable? Cuenta F o cuenta filas. Va a ser cuenta F menos 1. Aquí, por ejemplo, la hoja sucursal 1 tiene 14 filas. Entonces, cuenta F me guarda 14 filas. Menos 1 ya son las 13 filas que yo quiero que se redimensione ese rango. Coma. ¿Cuántas columnas? Cuenta C. Lo que me guarda la variable cuenta C, que son las columnas de ese rango. Ahora, punto copy. Vamos a copiar esa información. ¿A dónde? Sheets 1 a la hoja 1. Siempre va a ser la hoja 1. Punto cells o la colección de celdas. Abro paréntesis. Cells lo que me va a aceptar es una fila y una columna. Entonces le voy a decir cuenta F2 más 1, 1. ¿Esto qué significa? Yo quiero que esta información se copie. ¿A dónde? A la hoja 1, cuenta F2. El conteo de filas de la hoja 1 más 1. Si la hoja 1 tiene 14 filas más 1, va a ser aquí la fila número 15, columna número 1. A partir de aquí se va a pegar la información de la siguiente hoja. Una vez que copia la información a la hoja número 1, que es la hoja que se insertó, recordemos, aquí en esta parte insertamos una hoja nueva antes de la primera hoja, para que al inicio esté la nueva hoja. Y esa nueva hoja, aquí, copiamos los encabezados sobre esa hoja nueva. Esa hoja nueva nos servía o nos sirve para el concentrado de la información del resto de las hojas. Ahora bien, aquí con set le dijimos rango y rango 2. Pero como es un for, va a ser un ciclo. 2, 3, 4, 5. O dependiendo de las hojas que haya.
Cuando termina el primer ciclo o la primera vuelta, tenemos que borrar el valor de la variable rango y la variable rango 2. ¿Cómo lo hacemos? Después de estas líneas, le decimos set rango es igual a nothing, es decir, a nada. Con eso estamos liberando el valor de esas variables. Rango 2 igual a nothing. Ahora, aquí con la instrucción call mandamos llamar esta macro. Esta macro lo que hacía es irse a cada una de las hojas y seleccionar la celda A2. Pero ahora, como ya optimizamos la macro, ya no necesitamos irnos a cada una de las hojas, por lo tanto esta macro ya no es útil para esta optimización. Vamos a comentarla. Y por lo tanto también comentamos aquí, esta parte. Pero esta línea de Cells Entire Column AutoFit o autoajustar el ancho de columnas, esta sí me va a servir. Copio y la pego aquí. Aquí autoajustamos el tamaño de las columnas y posteriormente le cambiamos el nombre a la hoja nueva y le ponemos concentrado. Vamos ahora a recorrer la macro con la tecla F8 con esta optimización que hicimos y vas a ver que ahora es más eficiente. Ya no vamos a ver tanto movimiento al seleccionar las hojas. Bien, vamos a correr la macro paso por paso presionando la tecla F8. Presiono F8. Error de compilación. Bien, aquí tuve un error. Cuenta F igual a rango.rows.count. Me hace falta el signo de igual. Presiono F8. F8. Se agruparán las tablas de igual estructura. Continuar sí. F8. F8. Se inserta una hoja. Se copian los encabezados. F8. Se elige la celda A2. F8. Me bajo un poco la macro. Y bien, vamos a ver ahora. F8. Aquí validamos si la hoja es Excel Info u hoja prueba. Si no, no hacemos nada. Aquí definimos el rango actual de cuál hoja. De la hoja 2. Si me pongo sobre la variable i, la variable i vale 2. Aquí trabajaremos haciendo referencia a la hoja 2, que es la hoja que se llama sucursal 1. Presiono F8, F8, F8. Cuenta F son 14 filas. Cuenta C son 7 columnas. Ahora haremos referencia a rango 2, que es la hoja número 1. Presiono F8, F8. Cuenta F2 es igual a 1, porque tenemos solamente una fila. Entonces aquí vamos a copiar el rango de la hoja número 2, adecuado el tamaño, 100 encabezados, y lo copiamos ¿en dónde? En la hoja número 1, que es la que tenemos activada, y la fila número 2. Presiono F8 y vean, ahí se copió la información. Sin necesidad de irme a la hoja, regresarme y pegar. F8, F8 para resetear los valores de rango y rango 2. De nuevo, F8, F8. Otra vez, F8. Ahí omitimos la hoja que se llama hoja prueba. Es por eso que se fue directamente al else. F8, F8, F8. Otra vez, ahí ya estamos en la siguiente hoja, que es la hoja número 4. F8, F8, F8. Aquí otra vez vamos a copiar y pegar los valores de la hoja número 4 a la hoja número 1. Presiono F8 y vean cómo se copiaron. Mientras yo seguía seleccionando la celda A2, porque aquí estamos haciendo referencia a la celda de otra hoja sin seleccionarla. Esto es más efectivo. F8 en varias ocasiones, aquí otra vez, F8 y se pega la información acá. F8, F8, otra vez F8, F8. Aquí ya salimos del ciclo for. Ahora
vamos a quitarle el tipo de copiado. Presiono F8. F8 para autoajustar el ancho de las columnas. Ahora le ponemos el nombre de concentrado a esa hoja nueva. F8. Y vimos que ahora la hoja se llama concentrado. F8 y listo. La macro terminó. Hice lo mismo, pero más eficiente y haciendo referencia a las demás hojas. Hagamos lo siguiente. Voy a eliminar esta hoja y voy a ocultar todas las hojas menos la hoja que se llama Excel Info. Y vamos a correr la macro de una sola vez para ver cómo podemos hacer lo mismo, pero sin necesidad de tener las hojas abiertas. Presiono F5, se agruparán las tablas, le digo que sí, y listo. Me insertó una nueva hoja que se llama ahora concentrado y me concentró la información. Vimos cómo optimizar una macro haciendo referencia a rangos de otras hojas sin necesidad de seleccionarlas. Esta parte nos hace ser más efectivos, nos hace optimizar mejor nuestras macros y sobre todo entender conceptos de referencias a celdas. Lo recomendable es que las macros sean así: estar en una hoja y si queremos traer información de otra hoja, de otro archivo incluso, hacerlo desde la misma hoja, sin necesidad de hacer tanto movimiento. ¿Cómo se logra esto? Con práctica. Estos temas que vimos en este video ya los hemos visto en otros videos. Si bien es el capítulo número 28 y aún estamos con temas relativamente sencillos, hasta aquí con lo que hemos aprendido y yo esperando que lleves el hilo a este curso y por supuesto ya estés desarrollando tus macros. Si el video te gustó, por favor regálame un like, comparte este video en tus redes sociales, suscríbete a este canal si no lo has hecho, activa la campanita si quieres que YouTube te avise cuando publique un video nuevo y practica, siempre practica. Mi nombre es Sergio, hasta la próxima.